Arturo Cano, tocaste este tema publicado por Rivelino Rueda en El Sol de México. Dice, el mecanismo para el esclarecimiento histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la llamada Guerra Sucia anunció el retiro de sus investigadores asignados a la revisión de los archivos del Ejército al denunciar que la Secretaría de la Defensa Nacional está, comillas, ocultando, destruyendo y mutilando, comillas, documentos de ese periodo. La información fue dada por David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita e integrante de dicha instancia, quien dijo, se ha pasado de una colaboración pasiva a una obstrucción de entrega de información por parte de las Fuerzas Armadas. La Sedena está desobedeciendo la instrucción del presidente López Obrador de abrir los archivos de la Guerra Sucia. Por ello, anunciamos el retiro del personal de investigadores mientras no se modifiquen estas conductas de obstrucción de la verdad. Arturo Cano, tu punto de vista, por favor. Sí, pues pude ver algunos trozos del informe en su transmisión en vivo, entre ellos la parte donde David Fernández, quien también fue director del Centro PRO de Derechos Humanos y rector de la Universidad Iberoamericana, relata que documentos que habían solicitado de manera formal les fueron negados con los argumentos de que se trata de documentos de seguridad nacional o por la cuestión de la ley de protección de datos personales o porque se vería afectada la relación con otros países, la relación diplomática, eso en referencia a la solicitud de información que hizo esta comisión respecto de los militares entrenados o educados en escuelas que no lo dijo así David Fernández, pero evidentemente en las escuelas del ejército de Estados Unidos que han entrenado a los ejércitos de América Latina, muchos de ellos participantes en graves violaciones de los derechos humanos. Y Fernández también detalló que algunos documentos que ya les habían entregado o entregado parcialmente, luego se los vuelve a entregar, pero ya con las hojas cambiadas o con hojas arrancadas. Pues lo resumió con esta expresión de el paso de la colaboración pasiva a la obstrucción. Acabamos de pasar por el mismo trago amargo con respecto del caso Ayotzinapa. Y sobre estos hechos que nos remontan a otra etapa, a la Guerra Sucia de los años 70 y posteriores, pues al parecer la definición institucional de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, es no obedecer la orden que el presidente López Obrador les ha dado. Él ha reiterado una y otra vez en la mañanera que no hay nada que ocultar, que se ha dado la instrucción de que se dé toda la información, pues, pero al parecer del dicho presidencial a la respuesta de la instancia que debería entregar esta información, no se trata hay un largo trecho, y no se trata de un capricho de un grupo de defensores de los derechos humanos o del subsecretario Encinas. Se trata de un asunto que toca el corazón de la República y de una herida profunda que no ha sido curada y que no lo será mientras no se tenga la verdad, la justicia, la reparación del daño. En otros países, con ejércitos incluso con mayor influencia política que el que puede tener las Fuerzas Armadas de México, como en Argentina, por ejemplo. Hubo una comisión de la verdad que llegó al fondo y se juzgó a los militares participantes en graves violaciones de derechos humanos, en torturas, asesinatos, vuelos de la muerte, etcétera, etcétera. Aquí, al parecer, hay una negativa sistemática y uno ya comienza a preguntarse con la suma de hechos si no es también una decisión mantener la apertura y la promesa de verdad y justicia en términos retóricos y obstaculizarla de aquí a que venga el cambio de sexenio. Bien, gracias, Arturo.
Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de estas estampas que estamos viendo? La denuncia que hace David Fernández respecto al retiro de investigadores en esta comisión, es decir, dicen Sedena obstruyendo la investigación de la guerra sucia específicamente. Ayotzinapa es un hecho, la guerra sucia en general es otro. Y la estampa de hoy del presidente de la República entregando una presea, un reconocimiento a Salvador Cienfuegos y a Enrique Cervantes, generales que fueron secretarios de la Defensa Nacional. Juan. Pues mira, no es lo mismo Ayotzinapa que la guerra sucia, pero sí Ayotzinapa es herencia de esa terrible guerra sucia, y el ejército, ahí está, lo dijeron claro, alteró y mutiló archivos sobre la guerra sucia. Ese es el reclamo, y no es un reclamo nuevo, y tampoco es desconocido, y no es lo único que mutiló el ejército. Mutiló la libertad, mutiló a familias, mutiló la democracia, mutiló el derecho, mutiló a la nación, mutiló al pueblo de México, y en el caso de la guerra sucia señalar que ese es el eufemismo con el que nos referimos al terrorista de Estado, con el que mexicanos fueron asesinados por mexicanos por órdenes de los gobiernos. Una vez más está el reclamo al ejército de incumplir órdenes presidenciales, y una vez más, como sucedió con el FIEI y el caso Ayotzinapa, se retiran investigadores. Hora del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Pues ante la imposibilidad, que nomás no pueden continuar con su labor debido a la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en un asunto de justicia que fue violada por ellos mismos. Ellos son los perpetradores de la guerra sucia. O sea, cambian los sexenios, cambian los gabinetes, cambian los equipos políticos, pero el ejército no. Siguen siendo los mismos de toda la vida y siguen teniendo una disciplina con el poder político en turno que no afecte sus intereses. Y ahora estamos viendo que están afectando sus intereses estas exigencias para que entreguen los documentos faltantes. Entonces, las dificultades impuestas por el ejército, y lo dijeron clarísimo, transgreden las normas internacionales sobre el derecho a la verdad y a la memoria, así como pues las leyes de los archivos de transparencia y de víctimas. Y con ello responde esta pregunta que nos hemos venido haciendo tanto desde que se abrieron las investigaciones a crímenes de Estado y se crearon las comisiones, y es: ¿la voluntad para esclarecer lo sucedido, recuperar la memoria histórica, es suficiente para lograrlo? Pues hay muchas víctimas de esas represiones, ahora están en el gobierno. Ni qué decir de activistas, analistas, un sinfín de compañeros que durante años tomaron las calles en reclamo de justicia y de verdad, y cuando llegaron a posiciones de poder en el gobierno comenzó a abrirse una puerta que parecía indicar luz. La voluntad ahí estaba y sigue estando, pero aunque sigue estando, parece que no es suficiente y que hay algo que falta, hay algo que lo impide. Y por más que entendamos que si bien la tropa fue en muchos casos víctima de sus propios mandos, eso no le resta responsabilidad a sus actos, de ninguna manera, y por ellos tendrán que responder. Y a través de ese reconocimiento también tiene que llegar la verdad para saber quién o quiénes dieron la orden o las órdenes, y esas órdenes específicamente, a quienes respondieron. Y nos quedamos mientras nada más con los testimonios de las víctimas y de sus familias. También deben estar los testimonios de los víctimas y de sus familias, que también son víctimas de un Estado represor, que en el gobierno actual, uno claramente no represor, sigue escondiendo cadáveres en el closet, y que parece ser tan poderoso como para poder ser guardián exclusivo de las llaves de ese closet que contiene la relatoría para llegar a la verdad, y solo con ella la justicia. Ya del perdón, todavía es muy prematuro hablar de él, Julio. Bien, Juan, gracias. Daniela, alguna parte de quienes nos leen o nos siguen, y en general hay mucha gente que dice, así son las cosas, así es la política, el poder militar siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le den un golpe de Estado al presidente López Obrador? ¿Que no se dan cuenta de toda la fuerza que tiene? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando a nivel mundial? No tiene el presidente más que aceptar eso y sobrellevar esa realidad. Daniela Barragán, ¿estaremos condenados a sobrellevar el poder del ejército, su silencio, omisiones, opacidad y complicidades en casos históricos tan claros como es Ayotzinapa, la Guerra Sucia y otros más? ¿Qué tanto el pragmatismo nos debe llevar a aceptar esa realidad o debería intentarse algo distinto? Daniela.
Pues yo me rehúso a pensar en que ya todo está perdido, ¿no? En esta administración, aunque desafortunadamente la realidad nos diga que lo que vamos a tener de respuesta mañana en la mañanera es que el presidente diga, no, no es verdad, el ejército sí está cumpliendo, ¿no? Es como mantener esa llama viva de que algo puede cambiar, porque el presidente puede hacerlo ya que le queda un año y su gobierno justo reposó en los apoyos que le diera el ejército. Y él sabe que también tiene que garantizar que al siguiente, a quien le toque, sea del partido que sea, debe entregarle una posición en donde no solamente sea darle medallas al ejército, como lo estamos viendo hace unos minutos, y una medalla es simbólico y eso no lo podemos negar, aunque digan que no hay una sentencia hacia Cienfuegos, es simbólico e importa y es político. Entonces, no podemos esperar que solamente haya medallas y más medallas al ejército y reconocimiento y protección, sino que también el presidente diga, bueno, ok, vamos a investigar, pero ahora sí realmente, porque ya lo hizo con Ayotzinapa, dijo, vamos a ver, pero terminó en términos generales defendiendo y protegiendo y negando e incluso atacando a quienes le estaban diciendo que no era verdad que el ejército estaba cumpliendo con todas sus tareas. Entonces creo que también debe haber ya ese periodo de reflexión, porque le dejaría una posición muy difícil a quien viene y ya viene en un año, prácticamente en un año. Entonces, le tiene que dejar una posición en la que también el ejército sepa que el ejecutivo no simplemente va a estar para darle más tareas y agradecerle el cumplimiento de esas tareas, sino también para pedirle una rendición de cuentas y también para hacerle cuestionamientos duros, no simplemente de, sí, vamos a investigar, no, sino de que haya una prueba de que realmente se está investigando ciertas cuestiones que salen de actores externos al Poder Ejecutivo. Del comunicado que saca esta comisión, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, es preocupante y creo que ya en caso de que el presidente tampoco haga caso a este mecanismo, pues ya nos dejaría cada vez más desamparados. Hay un párrafo que dice, en las últimas semanas las negativas se multiplicaron e incluso derivaron en que el personal militar que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando, incurrieran prácticas de ocultamiento de información por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de los expedientes. O sea, no estamos hablando de algo que ocurrió hace 20 años, estamos hablando de lo que se encontró el mecanismo de acceso a la verdad en estos últimos meses. Y agregan, la Sedena desobedece la instrucción presidencial y trastoca el marco normativo al solo permitir el ingreso al archivo mientras obstaculiza la consulta y la reproducción digital. Estamos hablando de, insisto, y esto es muy importante decirlo porque al igual que como salen a defender a Cienfuegos, salen a decir que esto ya ocurrió en la administración de Vicente Fox y no, estamos presenciando hechos que ocurrieron en estos últimos meses, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que el presidente, mientras siga negando, va a también empezar a tener costos en su contra. No es posible que miembros del mecanismo, que también los hemos reconocido porque abiertamente son López Obradoristas, o sea, es decir, no estamos hablando de amigos de Álvarez y Casa, como el presidente canceló a Omar Gómez Trejo por ser, dice él, cercano a Álvarez y Casa, no, estamos hablando de personajes, de académicos de López Obradorismo que le están diciendo, oye, nos están impidiendo ya tus Fuerzas Armadas, nos están impidiendo y obstaculizando, están escondiendo la información. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el presidente justo, él ha repetido y ha rememorado el asunto de la guerra sucia, de la guerrilla en Guerrero, todo el asunto de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Se va a quedar con los brazos cruzados. Sería una contradicción hasta ideológica la que él estaría haciendo cuando es un presidente que llegó también pues recuperando mucho de esa historia, pues tanto que que instruye a la Comisión a la Secretaría de Gobernación a crear una comisión para acceder a la verdad. O sea, se estaría metiendo el pie él solito. Entonces, pues cada vez es más delicado, pero pues podríamos mantener la esperanza, sin embargo, la evidencia nos dice que no va a ocurrir y que mañana vamos a tener, pues, descalificaciones hacia quienes están criticando al ejército, pero es
realmente un sinsentido que el presidente esté entregando medallas al mismo tiempo en el que su propio equipo López Obradorista está diciendo, oye, el ejército está ocultando y te está mintiendo, porque eso es lo más delicado. O sea, el presidente en la defensa del ejército dice, a mí ya me dijeron que sí están dando todo. Hay oficios donde dicen que sí están dando todo. Pues le están mintiendo de acuerdo con lo que dice la Comisión de la Verdad. Entonces, pues está muy delicado, pero y cada vez pues vemos más lejos ese reconocimiento de que el ejército está fallando y está ocultando información de casos tan emblemáticos. Y si lo está haciendo con casos de que ya pues los mandos militares que hubieran estado implicados ya incluso fallecieron, pues entonces nos lleva a pensar en el caso Ayotzinapa, donde todavía hay mandos militares que pueden enfrentar directamente a la justicia, pues en ese campo, ¿cómo no va a haber más protección? Entonces, pues desafortunado el panorama.